Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en Mateo, capítulo 24. Estamos en esta sección sobre la venida del Señor y el fin de los tiempos. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 32 al versículo 36. Dice así, Mateo 24 del 32 al 36 dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Bueno, continuamos analizando versículo a versículo esta profecía del Señor Jesús sobre el fin de los tiempos. La verdad que para el día de hoy había pensado extender mucho más la cantidad de versículos que íbamos a ver, pero la verdad que en estos 4 versículos he encontrado mucha información, así que nos vamos a detener por hoy solamente en esto. En los versículos anteriores a estos habíamos visto cómo casi de forma cronológica, ¿no? El Señor iba relatando los acontecimientos sobre el fin de los tiempos y lo veíamos y lo comparábamos con las cosas como fueron pasando en estos 2000 años y vemos que exactamente pasaron en el orden que el Señor lo fue diciendo. Por eso parecía una profecía casi cronológica de cómo iba pasando, ¿no? Como Él lo relató y cómo llegó a pasar sobre el fin de los tiempos y lo que falta por cumplir sobre la segunda venida. Pero ahora Jesús pasa a darnos algunos indicios a los cuales obviamente debemos prestar atención, pero que ya no están puestos de una forma cronológica, sino que están más puestos de una forma enigmática o misteriosa. Y ahora vamos a ver más adelante a qué me refiero con estas palabras. Fijémonos, leamos el versículo 32 y 33 solamente, dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bueno, muchos estudiosos de la palabra de Dios consideran que en esta palabra de Jesús hay una profecía de doble cumplimiento. Recordemos que habíamos visto anteriormente que existen profecías que son de doble cumplimiento y, como es el caso de la abominación desoladora, una profecía hasta de triple cumplimiento. Se cumplió en el año 167 antes de Cristo, se cumplió nuevamente en el año 70 después de Cristo y obviamente en el final de los tiempos se cumplirá nuevamente aquello que es la abominación desoladora que estuvimos viendo hace unas enseñanzas atrás. Aunque obviamente hay otros que consideran que no, que esta profecía que acabamos de leer simplemente se cumplió completamente cuando Israel desapareció como nación en el año 70 después de Cristo. Bueno, hay un problema también con esta interpretación porque vamos a ver que quedan varios huecos que todavía llenar sobre esta profecía. Obviamente analicemos paso a paso para sacar nuestras propias conclusiones acerca de qué quiere decir esta profecía. Recordemos que las profecías del Señor, todo el tema de escatología sobre el fin de los tiempos, no son un tema de lo que podríamos llamar una doctrina fundamental para la salvación. Nadie se va a perder ni va a ganar la salvación por creer en el arrebatamiento, si es antes de la tribulación, si es después de la tribulación, cuándo viene Cristo, cómo viene Cristo. Esas cosas no nos hacen salvo. Lo que nos hace salvo verdaderamente es la fe en Jesucristo. Pero estos temas son temas avanzados que un hijo de Dios que lleva tiempo tiene que entenderlos y también saberlo explicar porque tarde o temprano alguien nos puede preguntar sobre estos temas y es importante. Aparte, son palabras salidas de la misma boca del Señor Jesucristo, así que ya por eso son palabras que merecen nuestra atención y nuestro estudio. El primer detalle que vemos en el versículo 32 es que el Señor Jesús nos dice que aprendamos la parábola de la higuera. Y podemos recordar primero que nada que ninguna palabra en la Biblia fue escrita porque sí. El Señor pudo haber escogido cualquier otro árbol si no importara. Podría haber dicho los árboles, las plantas en general. Podría haber dicho un álamo, un roble, un espinillo en el caso nuestro, o un paraíso. Podría haber dicho cualquier árbol. Pero no por cualquier cosa eligió la palabra
higuera, no por cualquier cosa tomó la palabra, la enseñanza de la higuera. Ya el Señor Jesús anteriormente ya había dado una enseñanza con respecto a la higuera, lo hemos visto hace unas cuantas enseñanzas atrás, acerca de cuando Jesús maldice la higuera, y la higuera representa obviamente a Israel, era un símbolo de Israel la higuera, no solamente era, sino que es un símbolo de Israel, y en el momento que el Señor Jesús maldice la higuera porque no encuentra frutos en ella, está precisamente estaba haciendo él un simbolismo de lo que iba a pasar cuando él mismo maldice a Israel, porque él vino a buscar frutos a Israel y no encontró nadie, o eran muy pocos los que estaban dispuestos a recibir al Mesías. Pero la nación no estaba dispuesta a recibir al Mesías, no lo quería Jesús como Mesías. Entonces la higuera ya sabemos que representa a Israel como nación, ¿sí? Como pueblo. Por lo que entendemos que en esta profecía que el Señor Jesús les está dando a sus discípulos aquí, recordemos que le está hablando a sus propios discípulos, eh, en esta profecía que está hablando, Israel es clave en esta profecía. Y también tenemos que recordar de a qué vino toda esta profecía. Cuando ellos salen del templo, el Señor Jesús, los discípulos le muestran al Señor Jesús las edificaciones, los edificios, el detalle que tenían las piedras de los edificios, y el Señor les dice esta frase: ¿ven todo esto? Bueno, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y ellos entienden de que estaba hablando, obviamente, de que iba a ser destruido todo esto, todo eso en Jerusalén. Y ahí ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿No? ¿Cuándo va a pasar esto que va a ser destruida Jerusalén? Y en base a esa pregunta, el Señor les dice toda esta profecía que hemos estado estudiando estos días. Así que la primera analogía que tenemos que entender es que la higuera representa a Israel. Y la segunda analogía importante, que a lo mejor muchos no lo tengan en cuenta, pero el verano, fíjense que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La palabra verano era una palabra que se utilizaba también, es un hebraísmo, una forma que tenían de hablar los israelitas, los judíos, para referirse a la venida del Mesías. ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver lógicamente porque los inviernos suelen ser momentos bastante duros, bastante crudos, y a veces hace tanto frío y no hay mucho trabajo. Eso pasa a nivel mundial, ¿no? No solamente acá en Argentina. Sobre todo en Israel los inviernos y eran en aquella época muy crudos, no había cosecha, era todo muy triste, muy frío, no tenían como ahora nosotros tenemos celulares y Netflix para estar entretenidos dentro de las casas. La pasaban bastante duro encerrados en sus casas por el frío que hacía, muy pocos podían trabajar, y cuando llegaba el verano era un alivio, por fin podían salir, por fin se podía trabajar con alegría, se podía prosperar económicamente. Entonces la venida del verano era un símbolo de bienestar, de alegría, de gozo. La gente salía a las calles, como pasa en la actualidad aquí también. Nada más que bueno, nosotros el invierno la pasamos mucho mejor porque tenemos casa, nos encerramos, vemos televisión. Pero en aquellos tiempos, en aquellos momentos, al no tener entretenimiento, bueno, el invierno era algo muy crudo que vivir, y la venida del verano era eso, era gozo, era paz, era prosperidad. Entonces se entendía cuando se decía: viene el verano, viene el Mesías, porque se entiende que en esta época, en este mundo, mientras estamos viviendo, estamos como en ese invierno crudo y frío en el cual se sufre, y estamos anhelando que llegue aquel que nos va a traer la paz y el gozo y la felicidad y la prosperidad, que es obviamente el Señor Jesucristo. Entonces ellos esperaban la venida del Mesías, la venida del verano, le llamaban ellos. Versículo 33 y 34 leamos, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas las profecías que ya dio anteriormente, conoced o entiendan que está cerca, a las puertas, o sea, está muy cerca de venir el verano, cuando pase esto que se refiere a la higuera. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense que estas palabras de Jesús causaron una gran controversia desde los primeros cristianos que empezaron a estudiar en profundidad estas palabras hasta el día de hoy. Siguen causando controversia, ¿no? Porque se han sacado muchas conclusiones, muchas de ellas erróneas, con respecto a estas palabras. En gran parte, casi todas estas profecías se cumplieron en el año 70 con la destrucción
de Israel. Eh, Gran parte de esto que dijo el Señor se cumplió exactamente como Él dijo, pero hubo un par de profecías de estas que dijo que no se cumplieron en el año 70 cuando fue destruido Israel. Las dos profecías más importantes son que el Evangelio del Reino iba a ser predicado hasta los confines de la tierra y obviamente la segunda venida del Mesías. Ninguna de estas dos cosas se cumplió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le falló al Señor Jesús la profecía? ¿Fallaron los tiempos? ¿Qué fue? ¿Se retrasó el reloj profético como fuere? No. Lo que pasa es que esta profecía, como hemos explicado, es una profecía de doble cumplimiento. Si recordamos al principio, en el versículo 3, fíjense, vamos a leer rápidamente, Mateo 24, capítulo 3, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si lo analizamos bien, nos damos cuenta que los discípulos le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén cuando no iba a quedar piedra sobre piedra. Después otra pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y otra pregunta es, ¿y del fin del siglo? Son tres preguntas en realidad que les hacen en una sola. Y el Señor aquí también está respondiendo, las tres preguntas las está respondiendo en una sola profecía. Ahora, esto no significa que ambas serían, que las tres respuestas se iban a dar en el mismo tiempo. No quiere decir que esta profecía nos dice que todo va a pasar en un mismo momento. Por eso, una parte de esta profecía se cumplió en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. La parte esa se cumplió perfectamente. Pero ¿qué pasa? Como les decía al principio, este no es una profecía, ¿cómo se dice? Algo de cumplimiento exacto. No es que el Señor Jesús les dijo, bueno, em, dentro de 40 años va a venir el ejército romano, va a destruir Jerusalén, va a destruir el templo, van a pasar más o menos como 2000 años y en el año 2023, no sé, en el 29 de septiembre a las 8 de la noche, bueno, va a ser la segunda venida. No es que se los dijo de esa forma tan directa, ¿no? Sino que lo que el Señor respondió a ellos, la forma en la que responde a partir del versículo 32 que estamos ahora analizando, es lo que se conoce como un mensaje críptico. Es un mensaje encriptado, un mensaje en código o un mensaje, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra en este momento. Bueno, es un mensaje que está codificado, esa es la palabra. ¿Qué es un mensaje críptico? Es una forma de guardar información bajo una contraseña. Por ejemplo, todos tenemos un mensaje encriptado en nuestras manos seguramente o en el bolsillo, si lo tenemos en el bolsillo, que es el celular. Por ejemplo, si a mí se me llega a perder el celular y alguien lo encuentra en la calle y lo quiere abrir, se va a encontrar con que tiene un patrón que tenemos que hacer con los dedos para poder abrirlo. Eso es un mensaje críptico, está encriptado, es una información que solamente yo sé y a quien yo se le haya querido dar esa información de cuál es ese patrón para poder abrir mi celular. Bueno, las profecías de la Biblia son así, no se pueden entender a la primera cuando lees, están encriptadas, tenés que entenderlas en su contexto, tenés que entender muchas otras partes de la Biblia para darte cuenta de cuál es el significado. Si lo encuentra a mi celular cualquier persona, no va a tener idea cuál es el patrón, se puede pasar el día intentando patrones distintos, pero no va a encontrarle la vuelta. Ahora, si quien encuentra el celular, por ejemplo, tiene un poquito más de información y sabe que el celular es mío, bien, ya sabe que me llamo Maiko. Y si me conoce un poquito más, sabe que soy un poquito vago con las contraseñas. No me gusta hacer contraseñas complicadas, por lo general pongo algo simple, mi documento o el documento de mi mujer, o mi palabra, mi nombre más el documento. Alguna soncera así hago yo con mis contraseñas, porque no tengo ganas de romperme la cabeza y después andar pensando cómo era la contraseña. Entonces, ya teniendo ese poquito de información, puede descifrar, ok, si es de Maiko y él es medio, no quiere renegar mucho con las contraseñas, el patrón lo más probable es que sea una M, porque Maiko empieza con M. Efectivamente, el patrón de mi celular es una M y ahí se desencripta mi celular. Bien, eso pasa precisamente con esta profecía. En aquel tiempo, ¿sí? Y aún en este tiempo, nos falta información.
son profecías que se van a entender una vez que estén cumplidas. No es que con estas profecías tenemos que estar buscando, agorando augurando la forma de ver cuándo va a pasar, no. Sino que el Señor ya nos está mostrando de antemano que cuando pasen, Él ya lo había dejado establecido en su palabra. Y en el caso de esta profecía, cuando dice el Señor Jesús, fíjense que dice en el versículo 34, primero en el versículo 32 nos habla de la higuera y del verano, que entendemos que es Israel y el Mesías, y en el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, ahí está el gran problema. Ya pasó esa generación en la que vivía el Señor Jesús, hace básicamente 2000 años pasó esa generación, y todavía el Señor Jesús no viene. Entonces, ¿qué pasa? Nos está faltando un poquito más de información. Nos está faltando la clave, nos está faltando el código numérico o el patrón de celular precisamente para desencriptar esta información. Cosa que hasta hace, por ejemplo, 100 años la gente no podría saber. Pero nosotros, en el tiempo actual, en el 2023, tenemos información que los primeros cristianos no tenían. ¿Cuál es esa información que nosotros tenemos y ellos no tenían? El resurgimiento de Israel como nación en el año 48, si no me equivoco, en el año 1948 de esta era, ¿no? Que en el año 70 Israel fue destruido y durante 2000 años casi fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Nadie se imaginó nunca que Dios iba a permitir que vuelvan a resurgir como una nación y en su propia tierra. Eso es una información clave que solamente nosotros, los que vivimos en esta época del siglo XXI y a partir del siglo XX, solamente nosotros tenemos esta información. Por ejemplo, Charles Spurgeon seguramente murió sin saber de esto, porque no sé de qué año es, pero sé que desde hace muchos años Spurgeon. Por eso muchos de los comentarios bíblicos que tienen más de 100 años no tienen esta teoría sobre Israel. ¿Por qué? Que la higuera es Israel. ¿Por qué? Porque todavía no habían visto este milagro de Israel renacer como nación. Me refiero a humanamente, ¿no? Y en este hecho, en el hecho de que en el año 1948 Israel resurge como una nación después de casi 2000 años, ¿qué pasa? Se cumplieron muchas profecías y se empezaron a entender muchas profecías que estaban precisamente encriptadas, estaban en oscuridad, no se entendía exactamente, solamente se referían a aquellos tiempos, se habrá cumplido solamente para los tiempos de Isaías, de Jeremías, solamente en aquel tiempo se cumplió o qué pasó. Bueno, una de esas profecías, si bien son muchas las profecías, solamente voy a traerles una, que es la que está en Ezequiel capítulo 37. La vamos a leer porque es un pasaje corto. Pero ahí vamos a ver una explicación, perdón, una profecía que, como les digo, hasta hace 100 años era muy difícil que la gente la entienda, pero hoy teniendo esta información clave, que es el resurgimiento de Israel como nación, después de 2000 años de muerta la nación, ahora se entiende mucho más esto. Ezequiel capítulo 37, la famosa, el famoso pasaje de el valle de los huesos secos. Se lo voy a leer y explicar rápidamente. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, estas son palabras obviamente dadas por Dios a Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué significa esto? Precisamente huesos que están secos hace muchos, muchos años, ¿no? Vemos que cuando se encuentran esqueletos que tienen más de 500 años, 1000 años, ya no parecen huesos, parecen piedra directamente. Y los que tienen más de 1000 años ni hablar. Literalmente se han petrificado. Entonces a eso se refiere, ¿no? A que iba a pasar un tiempo muy, muy, muy largo en este valle de huesos secos. Dice, y me dijo, versículo 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros
y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fíjense qué interesante. ¿Cómo se entiende en la actualidad esta profecía? En el año 48, luego de unos años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los sobrevivientes de esta guerra, sobre todo los pocos sobrevivientes que quedaron judíos, tuvieron una luz de esperanza en el año 1948, cuando, creo que fue el 13 de mayo de 1948, no me acuerdo exactamente, se le permitió a Israel resurgir como nación, ¿no? Y mandaron a llamar a que todos los descendientes de israelitas, de judíos que hubiere allí en Europa, que vinieran a Israel, porque ahora podían juntarse como nación. Durante 2000 años estuvieron vagando de país en país, de ciudad en ciudad, todos dispersados por todo el mundo, pero no tenían una nación a dónde ir. Y fíjense qué interesante, ¿no? A eso se refiere acá el valle de huesos secos y secos en gran manera. Era, desde la maldición de que el Señor Jesús hace a Israel, desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y durante estos casi 2000 años, nadie habitó esa tierra. Había gente por ahí, pero no se podía cultivar, la tierra estaba seca. Cuando en otro tiempo fue un lugar próspero, ahora era tierra seca, árida, no se cultivaba nada, los ríos no daban la capacidad para poder hacer nada. Fue tierra desolada. Jerusalén fue, Israel, toda esa zona, fue tierra desolada durante cientos de años, casi 2000 años. Y luego de todo este tiempo el Señor hace resurgir esta nación, y ahora están cosechando y plantando, y no solamente eso, plantando y cosechando, y no solamente eso para ellos, sino que encima exportan a las naciones de alrededor Israel, ¿no? Entonces el Señor hizo resurgir. Pero es muy interesante este detalle que dice, y miré y he aquí tendones, en el versículo 8, sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. O sea, se entiende el cuerpo, carne, tendones, la carne de abajo y la piel arriba, nada más. Pero no había en ellos espíritu. Cuando uno ve las primeras fotos, es muy interesante si alguien lo quiere buscar en Google, las primeras fotos de los primeros llegados a Israel en el año 1948 eran personas que venían de la guerra, eran personas que habían escapado del holocausto nazi, y literalmente eran personas que estaban en piel y huesos. Se veían, eran personas que estaban totalmente delgadas, muertas de hambre, por todo lo que habían vivido, y se los ve entrando y caminando en la ciudad totalmente sin espíritu. No tenían vida. Llegaban a esa nación, pero parecían muertos los primeros judíos israelitas que se acercaron a Israel luego de que en el año 48 se permitió que volvieran, ¿no? Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere esto? A que de los cuatro vientos, ¿no? Que vinieron todos los judíos, los israelitas, y mucha gente que no eran judía ni israelita, vinieron a vivir a Israel de los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste. De todas partes del mundo, hasta el día de hoy, sigue yendo gente a vivir a Israel, y han hecho que se haya despertado la espiritualidad en Israel, al punto que hoy en día Jerusalén es el centro mundial de las tres religiones más importantes de la tierra, que son, a nivel humano me refiero, ¿no? Que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Las tres religiones más grandes de la tierra están ahí confluyendo en Jerusalén. Por eso se están disputando esas tierras, ¿no? Pero fíjense, de golpe, eso que eran un par de personas casi muertas caminando, salidas de la guerra, con los años empezaron a venir de todos lados, y ese valle de huesos secos se convirtió en un lugar vivo, lleno de gente y con mucha espiritualidad. Versículo 10 dice,
y profetiza, más allá de si la espiritualidad está correcta o incorrecta, no importa, el espíritu humano está en ellos, ahora hay vida en ese lugar, cosa que antes no había. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Otro detalle muy interesante, uno de los ejércitos más importantes del mundo es el ejército de Israel. Literalmente cualquier ciudadano israelita está obligado, creo que tenga la edad que tenga, está obligado a hacer el servicio militar. Porque como están rodeados de naciones enemigas, de naciones que los odian, están todos obligados a saber defenderse con armas. Entonces, casi cada uno de los habitantes de Israel, sobre todo los que están nacionalizados ahí, tienen que saber defenderse con armas. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esto para que vean que no me lo estoy inventando yo. Estas son palabras del Señor. Todos estos huesos secos, ¿no? Se refiere, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Porque realmente habían sido dispersados por el mundo, pero no, parecía que no había esperanza de que pudieran volver a su tierra. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Wow. Entonces, entendiendo esta información clave que tenemos nosotros de Israel en este tiempo, podemos tener un mejor panorama de esta profecía que dice el Señor, ¿no? Esta información que tenemos es verdaderamente privilegiada y nos da una perspectiva única acerca de estas palabras de Jesús, de a qué se refiere. Nadie hace unos 100 años, nadie hubiese imaginado que podía pasar semejante cosa. Y así es como precisamente nace esta interpretación moderna sobre la higuera y el verano. Entonces, al resurgir Israel, ¿sí? Lo que se entiende en esta profecía que está diciendo el Señor es esa higuera reverdeciendo. Significa que el verano, o sea, el Mesías, está cerca. El hecho de que Israel haya resurgido como nación nos da la pauta, la profecía, de que Jesús está cerca. No está diciendo una fecha exacta, pero nos está diciendo está cerca. ¿Cómo dice? A las puertas, dice Mateo 24, capítulo 33. Está muy cerca de la llegada. Versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. O sea, la generación de Jesús, la gente que vivió durante el tiempo de Jesús, vio la primera parte de esta profecía cumplida, la destrucción de Jerusalén. Ahora, la generación que vea reverdecer la higuera va a ver al Mesías. O sea, ¿quiénes? Nosotros. Ahora, ojo, esto es una interpretación que hoy en día se hace de este pasaje. Es una de las interpretaciones que podemos entender como más acertadas. Pero ojo, no, las profecías de la Biblia no son una ciencia cierta, no son una ciencia exacta. Por lo general las profecías se entienden una vez que ya fueron plenamente cumplidas. Por lo cual puede que aún nos falte información desconocida, como también puede que falten eventos que estén por suceder con el pueblo de Israel o a nivel mundial que nosotros no tengamos idea. Si nos remontamos un par de añitos atrás, tuvimos una cuarentena a nivel mundial obligatoria que nadie se lo hubiese esperado en la historia de la humanidad. Fue un evento totalmente loco, que nadie se lo hubiese esperado, nadie lo esperaba y bueno, nos sorprendió todo. Así también pueden pasar eventos que alteren en el futuro la perspectiva de cómo vemos esta profecía. Pero hasta el día de hoy, esta parece ser la concepción más acertada. Y terminamos rápidamente, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. O sea, en cierta forma Jesús nos está diciendo, no te preocupes, no te preocupes si no entendés qué va a pasar, cómo, cuándo va a pasar, no te preocupes. Mi palabra es fiel y verdadera, dice el Señor. ¿Sí? El cielo y la tierra van a pasar. El día que se acabe el mundo, mis palabras van a seguir estando ahí. Va a ser exactamente como yo dije. El hecho de que nos podemos poner a pensar, no, bueno, pero Israel esto, y está tal nación, puede pasar esto. Vos no te preocupes. El cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra va a seguir siendo fiel, dice el Señor Jesús. Así que no nos debemos volver locos
con estas profecías. Versículo 36 dice, pero el día y la hora, acá terminamos, este es el último versículo que vemos por hoy, de la parte de Mateos, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Las palabras, bueno, días y horas significan exactamente eso, el tiempo exacto, la fecha y el momento y la hora exacta, nadie la puede saber. Pero, esto no quiere decir que no podamos entender o tener en cuenta el tiempo estimado en el cual puede venir el Señor. ¿Por qué? Porque Él mismo lo está diciendo aquí en esta profecía. Cuando la higuera reverdezca, precisamente vamos a entender de que el verano está cerca, de que el Mesías está cerca. Podemos tener una estimación aproximada de en qué época puede llegar a venir el Señor. Por eso se dice que esta es la última generación, porque somos la generación que vio a Israel renacer, a la higuera reverdecer. Y esto es muy importante, no podemos sacar un cálculo exacto, este hecho está prohibido, no debemos buscar la forma de saber en qué día exacto va a venir el Señor Jesús, y aunque quisiéramos hacerlo no vamos a poder, pero sí que podemos entender que estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, ahora sí con este pasaje terminamos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, también aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del fin de los tiempos, y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este pasaje va a ser clave para la próxima enseñanza. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, o sea, se refiere a nosotros, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Mm? No quiere decir que nosotros los cristianos nos va a agarrar como ladrón en la noche. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros tenemos que estar preparados. Porque todos vosotros, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esta final me encanta porque no solamente hace un llamado a estar atentos, a eso se refiere con que que velemos, que estemos despiertos respecto a este tema del fin de los tiempos, estemos velando, estemos atentos, pero también dice, seamos sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que no está gobernada por el alcohol. Precisamente, ¿qué significa entonces con este tema del fin de los tiempos ser sobrio? No dejarse embriagar precisamente por este tema. Hay muchas personas, y yo soy una de ellas que me pasó en un tiempo, que verdaderamente me dejé emborrachar por el tema del fin de los tiempos. Y lo único que hacía era consumir día y noche prédicas y enseñanzas y estudios sobre el fin de los tiempos. Y eso te lleva a vivir en un estado irreal de prontitud de que ya viene Cristo y te lleva a cometer sonceras muchas veces. Eso es lo que pasó precisamente en los años 60, en los años 70, en los años 80, que salieron muchos predicadores diciendo que ya venía Cristo, que estaba ahí nomás la venida de Cristo. ¿Qué pasó? Que pasaron los años, pasaron ya varias décadas, el Señor Jesús todavía no viene y muchos de ellos, mucha gente que escuchó esas predicaciones ahora descree de la palabra de Dios porque a mí me dijeron que Cristo venía ya y Cristo no vino. Entonces, ¿por qué? Porque se pone uno a vivir en esa irrealidad de que ya está, que es inminente, que va a venir en cualquier momento. Sin embargo, no es así. No sabemos exacto el tiempo exacto, la fecha exacta. No podemos saberlo, solamente la época aproximada. Por lo tanto, dice acá el apóstol Pablo, velemos, o sea, estemos atentos con este tema, pero seamos sobrios, ¿sí? Seamos entendidos, estemos lúcidos, esa sería la palabra, estemos lúcidos, no estemos enfocados solamente en el tema del fin de los tiempos, porque no es el tema más importante de la Biblia. El más importante entendemos que es la salvación en Jesucristo. Hasta ahí nomás el día de hoy, hermanos. El Señor les bendiga.